de los conceptos que la gente ha dicho que quisiera entender mejor es esto de interés simple, interés compuesto, que repito es esto de interés efectivo anual. Sí, las tasas de interés, o sea, ¿cómo es que es esto que hay varios tipos de tasas de interés? Porque para quien no sabe de verdad de finanzas o de economía o de administración de empresas, o no ha recibido más bien como clases de finanzas, cualquiera que sea su oficio, pues la tasa de interés puede sonar como es una sola y ya, y resulta que hay diferentes tipos de tasa de interés que dependen de diferentes cosas y obviamente hacen que lo que uno paga por un crédito, por ejemplo, en un momento dado sea diferente también. Entonces ahí es donde nos toca tener conceptos claros para poder tomar decisiones bien informados. Pues arranquemos, Isa. Cuéntanos de dónde sale este tema, por qué hay tasas de interés diferentes, por qué es necesario tener tasas de interés diferentes. Listos. Entonces yo como una profe, muy profe que soy, dije como, bueno, yo cómo organizo mis ideas para que me salgan de una manera medianamente entendibles a todos. Y una vez más, especialmente quienes nos están viendo que no tengan formación financiera, si hay algo que no está claro, de una vez por el chat digan, no, pere, profe, ahí, ¿qué pasó? ¿Listos? Entonces, como yo soy una profe muy profe que soy, armé una especie de presentación, una presentacioncita de 2 diapositivas en PowerPoint que les voy a empezar a compartir ahorita para que veamos por qué hablamos de verdad de términos diferentes. Entonces, Cecitar, porfa, confírmame si ahí se ve ya mi pantalla en PowerPoint. Ya, listo, dice, ahora ¿Ya? sí. ¿Se ve? Listos. Entonces, como dice el inicio, el título de la diapositiva, vamos a revisar primero las bases fundamentales del inicio de los tiempos financieros. O sea, el origen de las cosas. Entonces, en el principio todo era oscuridad. Y a algún financista, a algún matemático, más bien, no fue tanto a los financistas, fue a un matemático y de ahí después nacimos los financistas, se le ocurrió que debía haber diferencias en cómo se pagan o se cobran los intereses, que eso sí existen desde que se inventó la banca por allá en Italia, en el siglo tras antepasado, por allá, no sé en qué siglo. Y entonces empezamos como matemáticamente a hacer diferenciaciones de los tipos de intereses. Entonces la idea es que miremos, si la diapositiva pasa sería buenísimo para poderlo mirar, qué conceptos son, qué pasa con eso, o sea, a qué nos referimos cuando nos referimos a ese concepto y un ejemplito alrededor de ese concepto. Entonces, primer concepto fundamental básico de los tiempos iniciales de las finanzas, el interés simple y el interés compuesto. Lo que decías tú ahorita, el café simple y el café compuesto, ¿no? Entonces, el café simple y el café cargado es como el interés simple y el interés compuesto. El interés simple, ¿qué es lo que asumimos? Que el capital sobre el que se va a pagar ese interés, sea que vamos a recibir o que vamos a pagar los intereses, ese capital no varía. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una inversión, vamos a poner la clásica inversión de 100 pesos, $100 para que suene a más plata porque 100 pesos es una monedita escasamente. ¿Listos? Pongámosle que fueran $100, una inversión de 100. Ese es el capital. Y sobre ese capital nos van a pagar unos intereses, una tasita de interés. Esa tasita de interés, para nuestro ejemplo, la vamos a fijar en el 10% periódicamente, puede ser anual o puede ser semestral. Semestral sería una tasa bien interesante. Entonces, supongamos que va a ser el 10% anual. ¿Listos? Entonces, si el interés es simple, yo tengo mis 100 y me van a pagar el 10% de intereses, entonces lo que voy a recibir de plática en intereses en el año 1, en el momento 1, serían 10 pesitos de intereses. ¿Listo? Viene el periodo o el año número 2, mi capital siguen siendo 100, pero me van a pagar intereses del 10%, entonces el 10% de 100 son 10 pesos, vuelvo y recibo 10 pesitos. Y así sucesivamente, todos los periodos varía y voy a recibir de interesitos 10 pesos porque es el 10%. ¿Listos? Entonces, mientras el capital no varíe y la tasa sea fija, ojo, que eso es lo otro, si la tasa es fija, yo todos los periodos recibiría el mismo valor de intereses porque tengo el mismo capital como base para el cálculo de esos intereses. Hasta ahí estamos claritos, César, estamos tomando ahí tinto aguado. Sí, yo creo que hasta ahí comenzamos suave. O sea, yo voy al banco y les digo, miren, yo tengo estos 100 pesos, ustedes me dicen que me dan el 10% cada año de interés sobre, si yo les dejo esta plata aquí en el CDT fija,
quieta ahí durante el año y al final del año yo vuelvo al banco y me dicen, señor, aquí están sus 100 pesos que nos invirtió más 10 pesos de intereses. Sí, exacto. Y entonces, ojo, el clásico ejemplo que acabas de mencionar, porque está aquí en la diapositiva además, son los CDTs. Así nos pagan los intereses los bancos sobre un CDT. Siempre sobre el mismo capital, es decir, si yo invertí un milloncito de pesos, siempre va a ser sobre ese millón de pesos que me van a pagar los intereses. ¿Listos? ¿Y qué O va sea, a pasar si yo... al final del periodo me reconocen intereses sobre esos 100 pesos y son los intereses que pactamos, no hay nada más allí. Sí, no hay nada más ahí. ¿Qué puede pasar con un CDT? Ojo, que se renueve automáticamente, que yo diga como yo no necesito retirar la plata, no voy al banco y no lo retiro, entonces se renueva el CDT. Y el banco no me ha entregado los intereses. ¿Listos? El banco los sigue guardando allá, pero entonces el banco empieza a llevar en una cuenta el valor, como en un número de cuenta, digámoslo así, que es el número del CDT, el valor de la inversión que son los 100, y en una cuenta aparte, en otro bolsillo, va sumando los intereses que no me ha pagado, para que esos intereses no entren a ser parte del capital. Es decir, el banco no me va a pagar intereses sobre los intereses. Va sumándolos allá, la sumita simple de los intereses, y sigue calculándome periódicamente sobre la inversión inicial que yo haya hecho, cuánto me va a pagar después otra vez de intereses, que para este ejemplo todos los periodos serían los mismos 10 pesitos, porque me está pagando el 10% sobre una inversión de 100. Hasta ahí A ver vamos si bien. entiendo a ver si entiendo esa variación del ejemplo. Entonces, digamos que yo voy al banco a comienzos de año y les digo, señores, por favor, ábranme un CDT con estos 100 pesos. Se acaba el primer año y yo tengo esos 100 pesos más los 10 pesos que ya el banco me reconoce al final de ese periodo por Sí, que ya la te ganaste inversión. como intereses. Sí. Pero resulta que yo digo, no, yo voy a dejar esa plata quieta allí, porque si la saco, yo sé que yo me vuelvo loco y compro galletas para el café con Isabel y hasta ahí me llega la plática. Esa es la actitud. Entonces, yo dejo esa plática ya quieta. Pero el banco al final del segundo año no me va a dar los intereses sobre los 100 y los 10 que ya produjo, sino otra vez sobre los 100 del comienzo. Sí, pero te tiene guardados los 10 de los intereses, Me, aparte. pero esos 10 están ahí quietos sin hacer nada, digámoslo así. Sobre Están esos ahí 10 no me quietos están. sin hacer nada. Sobre esos 10 no te está pagando intereses ni nada. ¿Listos? Ah, Están bien. en una cuentita aparte. ¿Listos? Entonces eso es el interés simple, ese es el café simple, eso es la forma como más sencilla de hacer el cálculo. Voy a borrar mis garabatitos para pasar a la siguiente sección. Entonces, esa es la primera posibilidad, que es el interés simple. ¿Listos? La segunda posibilidad, que es que se ponga más emocionante, es el interés compuesto. Entonces, esto ya es un cafecito más cargado. ¿Listos? ¿Y qué implica el interés compuesto? Que el capital sí varía, que el pago de capital sí va a cambiar. ¿Listos? Entonces, como el capital sí varía, los intereses también van a empezar a variar. ¿Listos? Y sobre ese sistema de pago funciona el pago que hacemos nosotros de los créditos. Entonces, fíjense ahí la diferencia, que es bien importante. Cuando se trata de que a mí el banco me pague intereses, me paga con interés simple, no me reconoce intereses sobre los intereses, así el banco tenga ya guardados mis intereses porque no me los ha pagado, no me rinden más. ¿Listos? Pero si lo que el banco me va es a cobrar intereses sobre una plata que me prestó, ahí sí aplica el interés compuesto. Ojo, no es que el banco me va a cobrar intereses sobre los intereses, porque eso es ilegal, eso no está permitido. El banco no tiene permitido, y la Superintendencia Financiera vigila eso, cobrar intereses sobre los intereses. Pero ¿qué es lo que el banco sí puede hacer? Revisar cada periodo en cuánto está el capital, y sobre lo que esté el capital hacer el cálculo de los intereses. Y no solamente eso, si los intereses quedaron pactados para que yo los pague mensualmente o los pague trimestralmente o los pague cada 6 meses, esa periodicidad en el pago de los intereses también influye en el valor de la tasa y de lo que al final voy a tener que pagar. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en unos minuticos, ¿verdad? Eso En nos vas a unos explicar en unos minutos vamos a minuticos. explicarlo con numeritos, con ejemplito, que puede ser un poco más fácil. ¿Listos? Sí, mira, María Jimena Caicedo, que nos está acompañando en Bella el chat. María Jimena, divina, bienvenida. Ya, claro, ya con eso que nos explicas, entonces cuando el banco le paga a uno, no le capitaliza los intereses, por decirlo así. Pero cuando el banco le cobra a uno, ahí sí, ¿se Sí, ojo, podría decir no eso? es Que que capitaliza. no, ojo, no es que capitalice los intereses ni que vaya a cobrar intereses sobre los intereses.
porque otra vez, eso es ilegal, eso técnicamente se llama anatocismo y está prohibido, ¿listos? Por ley, ningún banco puede hacer eso. Pero ¿qué es lo que el banco sí puede hacer? Entrar a revisar el saldo y sobre el valor de lo que esté en el saldo, revisar el pago de los intereses, ¿listo? Entonces, como el capital sí va a ir cambiando, lo que vamos a ir pagando de intereses va cambiando. Si eso fuera sobre una inversión, vamos a ponerlo con inversión porque otra vez, con crédito no se puede, es ilegal, pero si fuera sobre una inversión, vamos a poner la misma que teníamos ahorita, invertimos un capital de 100 pesitos, y esto es el año 1, y nos van a pagar de tasa de interés el 10%. En cada periodo que nos van a pagar intereses, nos van a pagar el 10%. ¿Listos? Entonces, en el primer periodo, el valor de los intereses serían 10 pesitos. Pero como nos iríamos con interés compuesto, al segundo periodo o al segundo año, mi capital ya no serían 100. ¿Sería cuánto, Cecita? 110, porque es lo que... 110, porque me suman los 100 que yo había puesto más los 10 que me gané. Y me van a pagar otra vez el 10%. Y entonces el 10% de 110 ya no es 10, ¿es cuánto? 11. Es 11, muy bien, bien por las cuentas rápidas. Yo para estas soy malísima. Es 11. Entonces, ojo, ya mis intereses no van a ser todos los periodos 10, sino va a ser el 10%, pero de lo que traiga como saldo. Para el siguiente periodo, entonces mis saldos serán los 110 que traía de antes más los 11, serían 121. Y los intereses serían el 10% de 121, que sería 12,10. Y así sucesivamente. Entonces aquí se empieza a ver que los intereses aumentan, ¿listos? Porque el capital está variando, está aumentando también, ¿listos? Si fuera sobre inversiones, es decir, si el banco tuviera la bondad de capitalizarnos los intereses, es decir, de decir, esta Isabelita ahorró 1.000.000 de pesos, le vamos a pagar su 4% efectivo anual, ahorita vamos a hablar de esas tasas, sobre su millón, pero como no redimió el CDT, vamos a sumarle esos 400.000 pesos, no, sí que 400.000 pesos sobre 1.000.000, el 1% son 40.000 pesos. Esos 40.000 pesitos se los sumamos al millón. Y entonces al siguiente periodo ya no sería 1.000.000 lo que me van a usar para el cálculo de los intereses, sino 1.040.000 pesitos. Y entonces me pagarían un tricito más ya en plata de intereses. Pero como no me los actualizan, va la cuenta aparte, pues no me sube el valor de los intereses en cada periodo. ¿Listos? Con crédito, ojo, no se pueden capitalizar los intereses. Otra vez, el banco tiene prohibida la capitalización de intereses. Entonces, por ley no se puede. Pero con inversión sí se podría. ¿Listos? Y si es crédito con extrabancarios, muy seguramente sí los capitalizan también y empiezan a cobrar intereses sobre los intereses y nos sale el triple de caro de lo caros que ya son esos intereses. Que eso normalmente es lo que se hace en los gota a gota, ¿o no? Esos son los gota a gota, sí. Así funcionan los gota a gota. Fuera de que la tasa de interés es carísima, ellos no respetan porque no están vigilados por la ley estos límites de no se puede cobrar intereses sobre intereses y no se pueden hacer otras cosas. Entonces, esa es la diferencia entre simple y compuesto. En el simple no cambia el capital, en el compuesto sí cambia el capital, y como cambia el capital, pues el valor que me vayan pagando de intereses todas las veces también va a ir cambiando. ¿Listos? Tenemos otros conceptos del inicio de los tiempos financieros que son muy importantes también. Voy a borrar aquí mis garabatos para poder poner el siguiente concepto financiero fundamental del inicio de los tiempos, y es la inflación, que más que un concepto financiero es un concepto económico. Esto es un tema ya más de economía que de finanzas. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de que hay inflación? Pues que los precios suben y generalmente es por factores económicos. ¿Cuáles son los dos principales factores económicos que nosotros podemos pensar en un momento dado para que los precios suban? Las dos grandes fuerzas de la economía, que son la oferta, oferta y la demanda. Entonces, ¿qué puede hacer que el precio de un bien suba? Que baje la oferta. Es decir, que no es fácil conseguir ese bien. Hay poquitos productores o poquitos vendedores de ese bien. Y como no es fácil conseguirlo, empieza la gente
a ofrecer más plata para poder conseguir ese bien. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, algo que no sea fácil de conseguir hoy en día, ¿qué puede ser? Galletas. Galletitas para el café, galletas Galletitas especiales para para el el café. café. Y resulta que no las consigo porque cerraron todas las fábricas de galletas por la cuarentena y demás, y solamente hay una o dos fábricas que están produciendo galletas. Pues a esas fábricas seguramente también les está costando más conseguir la materia prima, Claro. pagarle a los empleados, tener los permisos para producir y todo. Entonces, como hay poquita oferta, el precio de esos bienes sube. ¿Listos? Y eso es lo que empieza a empujar la inflación. Es lo que vemos, por ejemplo, cuando hay épocas de sequía y que no se consigue algún producto de la canasta familiar. Entonces, como está escaso ese producto, el precio de ese producto empieza a subir. Eso por un lado, por el lado de la oferta, de quienes ofrecen o venden esos productos. Por el otro lado está la demanda. Y la cosa ahí no es que suba, que baje, perdón, la demanda, sino que suba la demanda, que haya mucha más gente interesada en comprar ese bien. Entonces, por ejemplo, lo acabamos de ver cuando a inicios de la cuarentena y de todo este rollo de la pandemia, todos nos enloquecimos a comprar gel antibacterial, alcohol y papel higiénico como si tuviéramos que no volver a salir nunca más al supermercado, más o menos. Y entonces, ¿qué pasó? Primero, los tapabocas fue el otro. Acabamos con los productos que había de eso en los supermercados. Y entonces la gente que los produce, que los fabrica o que los importa o que los hace y los vende, empezó a encontrar que había un aumento pero tremendo de la demanda y aprovecharon, algunos aprovecharon, otros fue porque de verdad empezó a salirles más costoso producir para subir también los precios. Entonces un aumento de la demanda también hace que el precio suba. Otro escenario en el que pasa eso es cuando estamos ante una subasta. No sé si algún día hayan visto cómo funciona la subasta, por ejemplo, de la camiseta que usó Cristiano Ronaldo por allá en un partido de fútbol. Si hay más de un aficionado del fútbol interesado en participar en esa subasta, empiezan a subir el precio paulatinamente y es un tema ya más de competencia, a ver de quién se queda con la camiseta. ¿Listos? Entonces, si hay más demanda, ¿qué va a pasar? Aumentan los precios. ¿Listos? Porque hay más gente interesada en comprar ese bien y porque también va a ser un poco más costoso por el otro lado conseguir los insumos para producir ese bien. Por eso fue que vimos también a inicios de la cuarentena que el precio de los tapabocas se triplicó o creció 10 veces, era una cosa absurda lo que antes de la cuarentena valía un tapabocas y lo que valía después. Ahorita la cosa ya está más normal, ya uno puede ir a los almacenes y conseguir gel, tapabocas, alcohol y todo, o sea, ya como que estamos todos conscientes de que la cosa está así. Dime. Esto que nos estás explicando de la subida de precios, que pues técnicamente se conoce como inflación, ¿qué tiene que ver con las tasas de interés? Porque es importante entender esto para entender las tasas de interés. Buenísima pregunta. Resulta que las tasas de interés, especialmente la que nos cobran en los créditos, una de las primeras cosas que busca es compensar la inflación. ¿Listos? Es decir, que si los precios, es que me devuelvo un pasito más atrás, la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Listo? Esa es la forma de ponerle precio a la plata. Entonces, si a mí me dan un crédito, una de las primeras cosas que el banco va a buscar cubrir con la tasa de interés es la inflación. Es decir, si la inflación fue del 3%, fijo en ese crédito me van a cobrar más del 3% al año siguiente. ¿Listos? Eso para crédito, ojo, porque para ahorro, hablábamos hace unos días de los productos de ahorro, tristemente en las cuentas de ahorros no nos pagan ni siquiera el valor de la inflación. Es decir, ahí estamos perdiendo poder adquisitivo cuando dejamos la plata quieta en la cuenta de ahorros o peor en la cuenta corriente que no nos paga intereses, porque ni siquiera nos pagan la inflación. ¿Qué es eso del poder adquisitivo? Yo creo que de pronto con un ejemplo nos puedes aclarar un poco el tema del poder adquisitivo. Vamos para allá, que esa es la siguiente línea de este cuadro de las bases fundamentales del inicio de los tiempos financieros. ¿Listos? Entonces, importante la inflación, importante entender que depende de factores macroeconómicos de la economía en general. Importante es la situación en la que estamos ahorita en Colombia. En julio, por primera vez, yo no sé en cuántos años, no sé si habrá sido primera vez en la vida económica de Colombia, tuvimos inflación exactamente igual a cero. Es decir, los precios no subieron en julio.
y habíamos tenido 2 meses antes, junio y mayo, con inflación negativa, es decir, en lugar de subir los precios, bajaron. Vamos a ver qué sigue pasando en el año y qué podría pasar al final del año si vamos a terminar con inflación bajita o cercana a cero. ¿Qué podría pasar también? Que en lugar de inflación haya deflación, es decir, que al final todo baje. Eso sería una coyuntura rarísima para nuestro país, sería una coyuntura rarísima porque, ojo, aquí tengo al final en la sección del ejemplo, pues todo lo que sube cada año con el IPC. Por ejemplo, ¿qué sube con el IPC? Los sueldos. Muchos sueldos, los arriendos suben con el IPC, los sueldos suben además con el aumento también del salario mínimo que depende del IPC, de la inflación. Claro. Y entonces si nos dijeran, para el año entrante, por ejemplo, a los que pagamos arriendo, nos dijeran como, no, es que hubo deflación, en lugar de haber inflación, en lugar de que subiera, los precios bajaron y bajó el, no sé, pongámosle el 1%, ni siquiera el 2%, el 1%. Entonces, ¿eso qué querría decir? Que a mí el arriendo el año entrante me bajaría el 1% en lugar de subir. No sé, es una coyuntura tan rara que toca esperar a ver qué va a pasar. Y no eso es lo que son tampoco los precios indexados, ¿no? O sea, los valores indexados son los que están atados de alguna manera. Son los que están atados de alguna manera al IPC, y eso lo vamos a hablar más adelante. En el próximo café vamos a hablar de los tipos de tasa de interés, las fijas, las variables y las indexadas. ¿Listos? Bien. Pero oye, María Camila Forero, entender el IPC. Dime. María Camila Forero nos recuerda que la inflación en mayo fue negativa, fue del menos 0,32%. En mayo y en junio tuvimos fue inflación negativa. Sí. En junio fue negativa y pues... Y en julio fue exactamente cero. Entonces, estamos viviendo épocas raras, estamos viviendo épocas interesantes, o sea, estamos aprendiendo mucho y vamos a aprender un montón de todo eso. Y María Camila Forero también nos recuerda o nos dice que los que tienen créditos atados a las VR, a la VR, deben estar felices, porque precisamente a la VR la afecta directamente la inflación. La VR está atada a la inflación, y también hablaremos de cómo funciona un poco la VR cuando hablemos en el próximo café de tasas indexadas, tasas fijas, tasas variables y todas esas cosas. Ya lo habíamos mencionado, ahora, Isa, en un café, les recordó. Sí, claro, cuando hablamos de los créditos hipotecarios y del leasing inmobiliario, ya hablamos un poco de la VR. Entonces valdría la pena que buscaran ese video y de nuevo, por favor, lo compartan con la gente que ustedes creen que a la que les puede servir este tipo de información. Sí. Y remítanse a los anteriores también, como les decía la vez pasada, hay algunos temas que ya hemos tratado, pero entonces cuando uno vuelve y lo ve y ya tiene más elementos para entender, como que, sí, espere, ya otra vez veo el de crédito y entiendo más ahora que entiendo más lo de las tasas de interés. ¿Listos? Nos dice María Jimena, perdóname, en el chat María Camila Divina, no la había saludado, hola María Camila, María Jimena, que sí ya la había saludado, que esto es importantísimo para las personas que sacan tarjeta de crédito con unas tasas bárbaras, brutales, dice ella, y que no saben del tema, sí, y ahorita vamos a hablar de los montos de la tasa de interés. Entonces, ojo, primera cosa, tener claro interés simple e interés compuesto. Segunda cosa, otro factor importante es la inflación, porque especialmente para el pago de intereses nos van a tener en cuenta la inflación para que se recupere por lo menos el valor de la inflación por temas de poder adquisitivo. Y vamos entonces a lo que es el poder adquisitivo. Entonces vamos a pasar aquí a la siguiente lineecita de las bases fundamentales del inicio de los tiempos financieros, y es el valor del dinero en el tiempo. Una de las primeras cosas que nos enseñan a los financistas es que, como tengo aquí en el cuadrito al lado, por la inflación y por otras razones, 10,000 pesos de hoy no son lo mismo o no alcanzan para lo mismo que hace 10 años. ¿Listos? Y cuando, mucho el ejemplo tal vez más claro de eso es lo que nos pagaban de mesada en el colegio. ¿Tú te acuerdas, Cita, cuánto te daban de mesada para el colegio? No para la universidad, para el colegio. Honestamente no me acuerdo, pero estoy seguro de que hoy en día no me serviría para comprar la misma milhoja deliciosa y el mismo roscón con arequipe que compraba. Un saludo especial a los hermanos maristas de la enseñanza en el Colegio Champaña. Sí, cómo no. Y un saludo muy especial a mi hermanita, que ella sí se debe acordar cuánto le costaba. Mi hermanita, cada vez que se iba, y está conectada, Carmencita, cada vez que ella iba a hacer un mandado a la tienda, ese mandado incluía churro con ponimalta. ¿Listos? Ella sí se debe acordar cuánto costaba. Carmen, si se acuerda, pónganos ahí en el chat cuánto costaba en esos tiempos un churro y una ponimalta. Porque después de mucho tiempo, cuando mi mamá por fin fue a la tienda a comprar con ella la leche, se dio cuenta de que la leche no valía todo lo que ella pensaba, y era porque esa leche iba con impuesto de churro y ponimalta, ¿no? Pero entonces, seguramente esa plata con la que ella compraba el churro y la ponimalta en esa época, hoy en día no le alcanzaría ni siquiera para la mitad de churros y mitad de ponimalta. No le alcanza ni para un sorbito de la ponimalta.
es como, piensémoslo en términos, por ejemplo, de lo que vale montarse en Transmilenio. Cuando empezó Transmilenio, creo que el pasaje valía 1.000 pesos, hace como 18 años, una cosa así, y hoy en día cada montadita en Transmilenio vale cerca de 2.600 o 2.700 pesos. ¿Listos? Entonces, por eso es que los papás le dicen a uno, es que en mis tiempos, a mí me daban 10.000 pesos y me alcanzaba para todo el mes, pues en sus tiempos, pero los tiempos han cambiado, ¿listos? Y es un poco efecto de la inflación, un poco efectos de otras cosas macroeconómicas que hay que tener en cuenta, pero especialmente influye la inflación. Entonces, por eso, si hace 10 años nos daban 10.000 pesos y nos alcanzaba para toda la semana, hoy 10.000 pesos, si nos vamos a montar en Transmilenio, no nos alcanza para 2 días de ir y volver en Transmilenio. ¿Listos? Porque esas dos montadas, cada día vale más de 5.000 pesos, entonces no nos alcanza ni siquiera para montar en Transmilenio 2 días. ¿Listos? Aunque al principio, mucho no nos alcanza para 4 montadas en Transmilenio, pues, pongámoslo así, y hace 18 años, cuando empezó Transmilenio, nos alcanzaba para 10 montadas en Transmilenio. ¿Listo? Bien, Isa. Bueno, Entonces, pero no es todo lo mismo esto, la plata hoy que la plata hace 10 años. eso, Dime. y todo esto, pues obviamente, pues te propongo que continuemos, porque todo esto va al tema de hoy, que es Sí, interés simple, interés entonces, compuesto, interés simple, perdón, interés compuesto, vamos a las ver, tasas de interés, tasas. ¿Qué interés tipos de nominal, interés tasas de efectivo y interés demás. tenemos? Listos. Entonces, vamos para la siguiente diapositiva. Pero primero voy a borrar mis garabatos para que no nos queden allá esas rayas en la siguiente diapositiva. Ahora sí. Entonces, ¿cómo influye esto en lo de los intereses? ¿Por qué hablamos de tasas de interés nominales y de tasas de interés efectivas? Esto está atado especialmente al tema de interés simple y de interés compuesto. Entonces, vamos a ver el concepto, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos referimos a eso y cómo funciona. Entonces, por un lado tenemos la tasa de interés nominal, que tiene mucho que ver con la tasa de interés compuesta. ¿Por qué? Porque como lo decíamos cuando hablamos de la tasa de interés compuesta, el capital va variando periódicamente, no está calculado siempre sobre el mismo valor. El capital, los intereses, perdón, el capital va cambiando. ¿Y cómo funciona? Pues vamos a tener también diferentes periodicidades de pago de los intereses. Entonces, cuando la tasa está expresada en términos nominales, es cuando oímos hablar de la tasa mes vencido, por ejemplo. Entonces, vamos a pagar es cada mes al final del mes. O trimestre vencido. ¿Qué hice yo? Trimestre vencido. Y es que vamos a pagar al final, por eso vencido, de cada trimestre. O podemos oír hablar de semestre vencido y entonces vamos a pagar al final de un semestre. Y así sucesivamente. Entonces, ojo, las tasas de interés cuando están en términos nominales tienen apellidos diferentes. ¿Listos? Tienen la primera parte del apellido es la periodicidad con la que se van a pagar esos intereses. Y la segunda parte del apellido nos dice si se paga al final o al inicio. Porque hay otra cosa más campeona y ahorita vamos a ver la diferencia, y es que esto puede ser mes vencido o puede ser mes anticipado. Paga al inicio del mes los intereses. ¿Listos? Entonces, importantísimo recordar que si es tasa nominal, el capital va a estar variando periódicamente, como cuando hablábamos del interés compuesto, y vamos a tener, esta es la parte más importante de todas, diferentes periodicidades para el pago de los intereses. ¿Qué debemos conocer ahí? La periodicidad, si es mensual, trimestral, semestral o la que sea, y si es vencido al final del periodo o es anticipado al inicio del periodo. Entonces, esas tasas de interés todas tienen apellidos diferentes, digámoslo así. ¿Listos? Y luego viene entonces que si nosotros tenemos diferentes tasas con diferentes apellidos, pues tiene que haber una forma de poderlas comparar para saber cuál es más alta o cuál es más bajita. Y esa comparación la hacemos a través de la tasa de interés efectivo anual. ¿Listos? Entonces, cuando hablamos de tasa efectiva anual, lo que vemos es que nos dicen el valor de la tasa, pongamos la misma de ahorita, 10%, y aparece un EA, puede ser en minúsculas, o un EA en mayúsculas, que quiere decir efectiva anual, es la del año completo. Entonces, es la tasa equivalente a un año de la tasa nominal, es decir, como si pagáramos solamente un año, y dependiendo esa equivalencia del número de periodos que vamos a pagar con la nominal. Entonces, si en la nominal nos dicen, estos son pagos mensuales, tendríamos que hacer la equivalente efectiva anual teniendo en cuenta
que los pagos son mensuales. Y esa tasa Esa efectiva anual, equivalencia, dime. esa equivalencia sí es un tema de matemática financiera, De ¿verdad? matemática financiera. Ahorita vamos a hacer un ejemplito con números donde tengo ahí las fórmulas en un archivito de Excel que también yo muy profesoralmente preparé para hoy. Muy bien. Y no vamos a entrar al detalle de la derivación de la fórmula, pero lo que sí vamos a ver son las diferencias en tasas cuando tienen diferente apellido. ¿Listos? Entonces, la efectiva anual es como si pagáramos solamente una vez al año y de forma vencida. Entonces, lo que hacemos es llevar todos esos diferentes apellidos de la nominal, mes vencido, trimestre vencido o anticipado o como sea, como si fuera un solo pago al año y se hiciera de forma vencida. Esa es la tasa efectiva anual. Y esa es la tasa ideal para comparar créditos o para comparar inversiones. Precisamente también por eso hablamos hoy del tema, porque hace mucho, en los últimos 3 cafés habíamos hablado con Juan Camilo González, hermoso Juan Camilo, gracias por acompañarnos, de las alternativas de inversión. Y para comparar alternativas de inversión, pues debemos comparar tasas de interés para saber si son chéveres o no. No solamente eso, acuérdense que no es solamente por rentabilidad, sino por otros criterios que escogemos inversiones también. Pero también cuando vamos a escoger crédito, porque si el banco nos ofrece los créditos, si un banco me ofrece, por ejemplo, que me va a pagar o que me cobra más bien el 16% mes vencido y el otro me dice, yo le voy a cobrar el 14% trimestre vencido, pues a mí de entrada, sin saber mucho, me sonaría mejor el 14, porque es más bajito que 16, ¿sí? ¿Seguro? Pere, porque es que esta es trimestral y esta es mensual. Para poder saber qué tenemos que hacer, llevarlas ambas a su equivalente efectivo anual. Y ahí ya son comparables. Entonces, vamos a ver un ejemplo con números para que veamos la diferencia tan bárbara entre los apellidos y los valores finales Entonces, antes de que dependiendo de esos pases, apellidos. Dime. antes de que pases, a ver si yo he entendido bien, a ver si me merezco mi galleta de premio. Entonces, tasas de interés Yo sí nominal me merezco mi galleta de premio, entonces ya me la voy a comer. tienen nombre y apellido. Entonces, el nombre nos Sí, da... la tasa nominal tiene 2 apellidos, porque el nombre es como el número. Lo Ok, que tiene son 2 entonces, apellidos, así como tú y como yo. Tú eres Páez Urbina, yo soy Álvarez Becerra. El primer el primer apellido que te apellido dice, es el periodo. O sea, me dicen si esto es cada 3 meses, cada 6 meses, cada mes o cada año, digamos, que son como las más comunes. Y el segundo apellido me dice si me van a pagar o a cobrar los intereses al comienzo del mes, al final del mes, al comienzo del semestre, al final del semestre, etcétera, etcétera. Y la segunda tasa de tal la que cual. nos hablaste aquí, que es la efectiva anual, es una tasa que se usa sobre todo para poder comparar todas esas diferentes nombres, apellidos compuestos de las tasas de interés nominal para saber realmente cuánto es que va uno a obtener por su inversión o cuánto es que le va a costar su crédito. Entonces, lo Tal mejor cual. es hacer la equivalencia de una tasa de interés nominal a la tasa efectiva anual y ahí sí poder uno Lo comparar para mejor saber. es decirle al banco, deme las tasas en términos efectivo anual. ¿Listo? No me las dé de las otras formas, incluso para los financistas, porque es que a mí me toca o sacar la calculadora o sacar Excel Claro, o ponerme a hacer las cuentas en un cuaderno para ver cuál es pero la equivalencia. tú tienes una Dime. tablita ya para ver este Pero yo ejemplo, ¿verdad? traje, otra vez, yo como soy muy profesora, entonces armé tablita en Excel para Claro. hacer el ejemplo. Entonces voy a dejar de compartir aquí la pantalla un segundo y voy a mostrarles entonces ahora un ejemplo en Excel que pareciera todo igual, pero es todo diferente. Entonces voy a poner por aquí mi archivo en Excel. Porfa, Cecitar, confírmame cuando ya se vea. Listo, ahí está. Ahí ya se ve. Listo. Sí. Entonces, supongamos que tenemos todas estas ofertas de tasa, todas suenan igual, todas son 16%, pero hay un banco que me dice, yo le ofrezco ese, o le voy a cobrar, porque esto ni siquiera es que me lo ofrece, es que me va a cobrar intereses, ese 16% es vencido. Esta es la tasa nominal anual y aquí vienen los apellidos. El primero es mes y el periodicidad y el segundo es vencido. Y hay otro banco que me dice, yo le ofrezco también el 16, pero mes anticipado. Y hay otro banco que me dice, no, yo se lo ofrezco trimestre vencido, y el otro me dice, pues yo anticipado, y el otro me dice, yo le ofrezco ese mismo 16, pero semestre vencido, y el otro me dice, yo le ofrezco la misma, pero semestre anticipado, y el último me dice, pues yo le ofrezco el 16 efectivo anual. ¿Listo? O sea, el mismo porcentaje, pero con apellidos diferentes. Sí, exacto. Entonces todos se llaman Isabel, pero el uno es Álvarez Becerra, el otro es Pérez Suárez, el otro es Páez Urbina, el otro son todos diferentes. Todas se O llaman es Isabel, Becerra pero Álvarez son todas también. Isabeles.
O Becerra Álvarez, sí. Oye, María Camila Forero nos recuerda un clásico de clásicos. Yo creo que este es uno de los aparatos más exitosos en una profesión que puede haber, la Hewlett Packard 17B2. Oh, pero por supuesto, la calculadora financiera de Hewlett Packard. Por aquí tengo las mías, ahora si alcanza el tiempo se las muestro. Es más, yo compré, y les confieso aquí, iPhone, porque para iPhone hay una aplicación en la App Store que es la aplicación de la calculadora financiera tal cual de Hewlett Packard. Muy bien. Entonces, esa fue la única razón que me convenció a mí de usar iPhone y la que me mantiene ahí, si no yo ya hubiera migrado de ahí hace rato. Pero solo por la calculadora financiera. Muchos aprendimos finanzas, unos no tan bien, otras muy bien, por supuesto, gracias a esta herramienta de Hewlett Packard. Gracias a esa herramienta de la que dependimos todos muchísimo tiempo. Es más, en este instante la acabo de encontrar aquí en mi cajón, en el forro que le compré a un compañero de universidad, aquí. Está dobladita porque esta es de la doble y estaba tan desbaratadita que me tocó ponerle cinta y todo. Esta es de la doble. María Jimena Caicedo nos dice que ella también la tiene, pero que la descubrió un poquito tarde, en séptimo semestre, pero que ella también la tiene. Yo la descubrí después de que me gradué. Yo me negué a usarla en la universidad porque no entendía cómo funcionaba y cuando entendí cómo funcionaba dije como, ay, haberla usado en la universidad me vino hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, entonces volvamos entonces a lo que nos estabas explicando. Entonces tenemos el mismo número, el mismo porcentaje, sí, pero igual, con diferentes apellidos. Todas se llaman Isabel, pero todas tienen diferente apellido, entonces no son todas la misma Isabel. ¿Listos? ¿Qué es lo que tenemos que entender ahí? Los periodos. ¿Listo? Entonces, ojo, primera cosa, la primera va a ser mensual. Son 12 periodos en el año. La otra también son 12 periodos en el año, pero anticipados, me los van a cobrar al comienzo. Y las otras lo mismo, las trimestrales son 4 periodos en el año, las semestrales son 2 veces en el año, y la efectiva anual pues es una sola vez en el año. ¿Listos? Cuando el banco nos va a hacer el cálculo de los intereses, va a utilizar una cosa que llamamos los financistas la tasa periódica, es decir, si esto es mensual, ¿listos?, cuánto en realidad es la tasa de interés para cada mes, la de cada periodo. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo? Tomamos la tasa nominal anual y la dividimos entre el número de periodos en el año. Y eso nos da, para este caso, el 1.33%, que es dividir los 16 que son del año total, pero nominales, ojo, entre el número de periodos que son 12. Y así lo hago con todos los demás. Entonces, de ahí para abajo pasa lo mismo. Yo cojo ese 16, lo divido entre 12 y se vuelve 1.33. Y así sucesivamente. ¿Listos? Ahora, ¿qué cuidado hay que tener? Hasta ahí uno diría, listo, diferencia entre la mes vencido y la mes anticipada no hay. ¿Por qué? Porque la periodicidad en ambos casos es mensual. La periodicidad de las 2 trimestrales, pues es trimestral. La de las 2 semestrales, adivinador, pues semestral. Yo te digo, por mi galleta de premio te digo. Anual. Anual, muy bien. Te guardaré tu galleta de premio. Que la tengo aquí en el tarro de Lucas Come Galleta. Pero claro, entonces, es una vez al mes, pero hay una diferencia grande en que sea al comienzo del mes o al final del mes. Sí, o al y vamos a ver esa diferencia. Al final del semestre. Entonces, ojo, ¿qué pasa? Y aquí ya vienen fórmulas de matemática financiera que una vez más no es nuestro objetivo entrar en cómo se llega a esas fórmulas. Cuando queremos saber, bueno, pero todas estas tasas que se llaman igual pero tienen apellidos diferentes, ¿yo cómo hago para poder comparar y saber finalmente cuál me conviene más? Pues hay que hacer lo que en finanzas llamamos la conversión de la tasa, es decir, utilizar una fórmula técnica de matemática financiera que tiene en cuenta el número de periodos en el año, primero que todo. No es lo mismo que sean 12 pagos en el año a que sean solo 2 pagos en el año, por ejemplo. Tiene en cuenta, lógicamente, el valor de la tasa, que para nuestro ejemplo en todos los ejemplos son 16%. Y tiene en cuenta si es anticipada o vencida. ¿Listos? Entonces, cuando uno utiliza la fórmula de la conversión de tasas, si la tasa es vencida, Excel trae las fórmulas, que es la fórmula de interés efectivo, que fue la que utilicé yo aquí. Y entonces yo le digo, listo, calcúleme el interés efectivo de esta tasa, que es la nominal anual, ojo, toca con la anual, y que voy a pagar en periodos 12 veces en el año. Entonces Excel me hace las cuentas de esa conversión, una vez más, con la fórmula técnica de la matemática financiera. Me dice, listo, la tasa efectiva anual
equivalente a esta del 16 vencido es del 17.23%. Y resulta que esto de las tasas vencidas, pues se conoce en todo el mundo, todos utilizan tasas vencidas y entonces por eso Excel incluye las fórmulas de conversión de las tasas vencidas. Pero las anticipadas son un invento más tercermundista. Y entonces, como Bill Gates nunca en su vida ha pagado intereses anticipados y seguramente le parecerán una atrocidad, no incluyeron en las formulaciones de Excel las conversiones de las tasas anticipadas. Toca ponerlas a mano. Es esa fórmula que se ve aquí arribita en la barra de fórmulas en Excel, que depende también de la tasa y del número de periodos en un año, pero teniendo en cuenta que el pago es antes de que yo le haga abonos al capital. Volvemos a lo del interés compuesto. Si el capital va variando, los intereses van variando. Entonces, haciendo esa misma, utilizando esa fórmula, teniendo en cuenta que es pago anticipado y que son 12 periodos al año y que la tasa es del 16%, la efectiva anual da 17.48. Da más una alta diferencia que la grande. Una diferencia claro que sí. importante si estamos hablando, por Cada ejemplo, de un crédito de 100 millones de pesos. Cada puntico porcentual es un montón de plata. ¿Listos? Entonces, listo. Aquí ya sabemos que entre que sea la misma tasa con los mismos periodos es más cara la anticipada. ¿Y por qué es más cara? Porque no hemos abonado al capital. Me están cobrando intereses antes de que yo pague nada de capital. ¿Listos? Vámonos con la siguiente periodicidad. Entonces, hacemos lo mismo. Le pedimos a Excel, como es vencida, que me calcule el interés efectivo de esta tasa nominal anual, ojo, con que voy a pagar en 4 periodos en el año, es decir, de 4 veces en el año. Excel me hace el cálculo con la fórmula de matemática financiera y me dice, eso es una tasa equivalente al 16,99% efectivo anual. Entonces, si cogemos estas dos, la trimestral y la mensual, ambas son vencidas, ojo, ambas son 16, pero me sale más cara la mensual. ¿Por qué? Porque te están recalculando sobre el capital cada mes. Porque, claro, los periodos son más cortos, entonces el recálculo sobre yo no he alcanzado a abonar a capital cuando ya me va a tocar otra vez pagar intereses y el capital está más alto que si yo he abonado, entonces me sale más costoso el interés. ¿Listo? Y va a pasar lo mismo con la trimestral que nos pasó con la mensual cuando hacemos la conversión entre anticipada y vencida. Si hacemos uso de esa fórmula, teniendo en cuenta que son 4 trimestres en el año y que es una tasa del 16, pero que es anticipada, entre la vencida y la anticipada es más cara la anticipada. Y ojo, ahora no solamente es más cara que la vencida del mismo periodo, sino que es más cara que la anticipada de los meses. O sea, ahí sí ya me está saliendo mucho más cara. ¿Por qué? Porque me van a cobrar intereses por anticipado de 3 meses sobre un capital al que yo no le he abonado nada. Entonces, claro, es sobre más capital. ¿Listo? Por eso el capital va cambiando. Ahí es importantísimo eso en los intereses. Con la semestral, entonces, señor Excel o señora fórmula de matemática financiera, dígame cuál es la tasa equivalente anual, efectiva anual, de la del 16 si yo la pago semestre vencido, al terminar el semestre 2 veces al año. Y esa tasa efectiva anual me da el 16,64. Y si yo le digo, calcúleme la anticipada da el 18,15. Ojo que entre todas las que hemos hecho, es la más cara de todas hasta ahora. ¿Por qué? Porque me van a cobrar por anticipado los intereses de un semestre sin que yo haya abonado nada al capital. Como el capital no se ha movido, los intereses son más costosos. ¿Listo? Tal cual. Y la última alternativa entonces sería, listo, calcúleme la efectiva anual, y aquí utilice otra vez la fórmula en Excel, que es lo mismo que si usáramos la fórmula de la matemática financiera, para cuánto es la equivalente efectiva anual de la 16 que yo pago una vez al año. Es como si fuera nominal anual pagadera año vencido. Y al hacer esa conversión me dice, pues es 16%. Ok. ¿Listo? Pues entonces, mira, yo estoy de acuerdo con María Camila Forero, que además es el título de este café de hoy. El tamaño, la periodicidad en este caso, dice María Camila, sí importa. Claro que el tamaño importa. ¿Listos? Y no solamente eso,
el tamaño y la periodicidad, es decir, si es 16 o es 17 o es 18, obviamente importa. El tamaño de los periodos importa, si son 12 periodos o son 2 o son 4 o es una sola vez al año, importa muchísimo. Y hace que cuando calculamos la efectiva, la diferencia sea monumental. Y si es ¿Listo? anticipado o vencido, también afecta un montón. Claro, si es anticipado o vencido, también afecta un montón. Mi hermano, bueno, entonces antes de contarles de mi hermano, ojo, al principio todas parecían igual, todas son 16%, pero pagamos en una mensual, en la otra trimestral, todas nos suenan a 16%. Pero cuando ya hacemos la conversión a la efectiva anual, que es la forma en que sí debemos comparar las tasas, ahí sí ya son comparables, todas son diferentes. Y hay una muchísimo más cara, que es la anticipada de la periodicidad más larga, y hay una muchísimo más barata, que es la vencida de la periodicidad más larga, que en este caso sería la efectiva anual. Es decir, si yo pago solamente una vez al año y al final del año. ¿Listo? Esa sería la más barata, pongámosla bueno, ahí pero en entonces color verdecito. digamos, la enseñanza práctica que uno sacaría de aquí, o que yo sacaría de aquí más bien, es que lo primero que hay que hacer cuando a uno le ofrecen un crédito, cuando uno va a buscar un crédito, es O que cuando le den vas a la hacer una tasa, inversión. o cuando uno va a hacer una inversión, es que a uno le den la tasa efectiva anual. De Pedir manera la que uno tasa pueda efectiva comparar, anual. por ejemplo, entre dos bancos diferentes o entre dos productos del Sí, mismo banco, que también puede exacto. suceder. Y ojo, nuestros bancos hacen una cosa súper simpática, ¿no? Entonces el banco nos dice, vea, yo en crédito, vamos a ponerlo así, le voy a cobrar el 1,33. ¿Listo? Y entonces el banco me dice, vamos a ponerlo por aquí, la tasa de su crédito va a ser el 1,33. Vamos a poner esta que es aquí la del mes vencido, que es una periodicidad bastante usada para créditos con banco. Y en su CDT, y no nos dicen apellidos, nos dicen solo 1,33. Y en su CDT le voy a pagar el 4%. ¿Listos? Ah, pues un Si uno negociazo. lo mira solamente así, claro, suena, pero qué buen negocio. Pues yo saco un Porque el crédito para banco invertirlo en me el paga el CDT. 4, claro, me paga el 4 y me cobra el 1,33. Buenísimo negocio. Y así de verdad, la gran mayoría de nuestros bancos nos ofrecen los productos. Pero ¿qué es lo que no nos están diciendo? Que esta es la tasa periódica mensual vencida. Es decir, la de cada mesecito que nos van a cobrar, que si yo llevo eso equivalente efectivo anual es el 17,23%. Y que la del 4% en CDT es la efectiva anual. Entonces, en realidad este 4 efectivo anual, vamos a ponerlo por aquí en color como medio otro, este rojín, es comparable con este 17,23 efectivo anual. O sea, me están cobrando el 17,23 efectivo anual, me están pagando el 4 efectivo el anual. 4. Pero cuando yo voy al banco me dicen, en el crédito le cobro el 1,33. Claro. Y si uno no sabe, de pronto el banco hasta le dice, mes vencido. Y este mes vencido uno lo entendería como, bueno, entonces será la nominal anual, ¿no? O sea, me suena hasta que cada mes me van a pagar esto. Pero cuando ya lo vuelve uno efectivo anual, es en realidad 17,23. Y ojo, la que es comparable con la que nos están dando es la efectiva anual. Las que son comparables entre sí son las efectivo anual. ¿Listos? Ojo con eso. Entonces, pedirle al banco siempre la tasa efectiva anual para poder comparar. Entonces, si yo ya las pongo en términos de efectivo anual, todas estas tasas que acabamos de poner aquí son comparables entre sí. Son comparables entre sí. ¿Listo? Ahí sí Y estamos entonces, hablando de lo mismo. O sea, claro, estamos estamos comparando en el hablando mismo peras con periodo, la peras. misma, Sí, primer apellido y segundo apellido, mismo todo. son todos, son septillizos, ¿cuántos hay ahí? ¿Son 7? Sí, son septillizos, son igualitos. Bien, De Isa. la misma mamá, del mismo papá, igualitos. Cuando mi Bueno, hermano, que era lo que les quería contar, estudiaba en la Universidad Nacional, es ingeniero civil de la Universidad Nacional, nosotros con Cecitar estábamos estudiando finanzas en el externado. Y Mauricio vio una clase de matemática financiera que necesitan los ingenieros civiles para las estructuraciones de sus proyectos. El día que él entendió que la tasa efectiva anual es la que es comparable y que le digan a uno 16 meses vencido, 16 semestre anticipado, no sé qué, o sea que los apellidos sí importan y mucho, me dijo el muérgano ese que yo estudiaba una carrera delictiva. O sea, que mi oiga, pues. carrera era una carrera delictiva. Y yo, ¿y esto por qué? ¿Qué le pasó? Me dice, pues porque con eso, para quien no conoce, es muy fácil confundir a la gente.
Le suena a uno que todo es Claro. 16% y que lo que cambia es si yo pago cada mes o cada 3 meses, y resulta que no todo es 16%, esas todas son diferentes. ¿Listos? Cuando Claro, ya claro. hacemos la conversión técnica son todas diferentes. Entonces voy a Claro, dejar de eso no compartir es, estos datos tan trágicos para que volvamos a vernos los dos en pantalla. esto no es publicidad engañosa, pero está cerquita, es decir, está muy cerquita, Es está una delgada en el línea borde. entre lo que es publicidad engañosa y lo que no, porque el banco puede que le ponga a uno el 1.33 PMB, y la gente, Claro, si no sabe qué es PMB, que es periódico mes vencido, y hay unos que hacen unos revueltos más raros, como es efectiva mes vencido, que eso para mí es una torosidad, pero eso es otra discusión. Y el que no entiende lo de los términos y lo de los apellidos y todo le suena normal, como veíamos ahorita, todo es 16 y entonces todos felices claro. porque nos van a pagar, en todos nos cobran el 16, pero lo que cambia es cada cuánto, y no son iguales como acá abajo.